Bueno, buenos días a todos. Este es el tercer episodio del año 22, del 2022. Continuamos con esta serie de introducción a Machine Learning, ¿eh? Nuestra serie de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver en Python. Vamos a volver con Mariano, que nos dio una excelente presentación hace unos sábados. Así que Mariano, todo tuyo. Adelante, yo le tengo mi presentación para que quede como cabecera en el video el episodio y eso, y ya arrancamos. Buenos días, Per- Mariano. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, supongo que ya algunos me conocen, eh, otros no, no sé. Simplemente trabajo en tecnología hace casi 30 años. Soy ingeniero electrónico y siempre, bueno, estuve del lado de las bases de datos y ahora, bueno, ciencia de datos, tratando de incursionar un poco en algunos proyectos que estoy haciendo. Bien, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Van a ver un fondo infinito unos segundos porque ahí está. ¿Ven mi pantalla? Perfecto, Mariano, se ve de 10. Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, vamos a arrancar un poco con algunas de las ideas. Mi idea para esta presentación es, digamos, recorrer un poco el mismo camino que recorrimos el sábado pasado con R, Bien. pero en este caso con Python, para que ustedes vean que hay como un paralelismo y se puede trabajar tanto en un lenguaje como el otro, y la idea es un poco avanzar en algunas ideas y algunos conceptos. Entonces, ahí yo les dejo mi blog, si ustedes me escriben por el blog, ahí inclusive voy a dejar los contenidos para descarga de la presentación, más allá de que Eugenio los va a compartir también, así que si quieren anotarlo, seguramente hoy a la noche, mañana ya van a estar disponibles. Perfecto. Bien, lo primero que quiero dejar bien en claro es de qué estamos hablando cuando hablamos de Machine Learning. Entonces, uno busca por internet una nube de palabras de Machine Learning y empiezan a aparecer montones de cosas, montones de palabras, montones de ideas. Y la realidad es que Machine Learning es todo esto, pero de alguna manera nosotros tenemos que conocer algunas cosas básicas para entender de qué estamos hablando, y después uno puede ir profundizando en cualquier tecnología. Por ejemplo, uno podría ir para el lado de las redes neuronales con lo que es Deep Learning, podríamos ir para el lado de procesamiento del lenguaje natural, podríamos ir hacia el lado de predicciones de series temporales, podríamos ir hacia un montón de ideas, clasificación, control de fraude. Ahora vamos a ver algunas ideas. Y hay que saber de algoritmos, hay que saber de inteligencia artificial, hay que saber, digamos, qué es un future, qué es un clasificador, qué es un árbol de decisión, qué es, por ejemplo, conceptos de recall o sensibilidad. Y la realidad es que es un abanico enorme y el punto es, uno no puede abarcar todo. Entonces uno tiene que elegir algo. Entonces, en términos de aprendizaje automático o de machine learning, lo más interesante es que uno a veces tiene ciertos objetivos o tiene ciertos conocimientos de negocio o tiene cierto, digamos, interés en algo. Entonces, alguien puede estar diciendo, ok, a mí me interesan los sistemas de recomendación, a mí me interesa la visión por computadora, a mí me interesa hacer diagnóstico, diagnóstico médico, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de objetos. O sea, lo que yo les recomiendo es que conozcan un poco de cada cosa, pero después traten de elegir algún conjunto reducido de tecnologías y profundizar en eso y optimizar sus conocimientos en eso, porque Bien, es muy amplia la tecnología. bien. Y el otro día
digamos, surgió un poco, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de Machine Learning. Y yo la primera charla que traté de hablar fue de inteligencia artificial, que ese es digamos, el elipse más grande gris que se ve ahí. En ese concepto de inteligencia artificial hay un montón de ideas, como por ejemplo juegos, como por ejemplo sistemas expertos, en donde no es solamente la máquina, sino es que hay algo más. Cuando uno se va metiendo un poquito más adentro, un poquito más detalladamente, lo que vamos a ver hoy y un poco más en lujo de detalle es lo que es el Machine Learning, que es el aprendizaje correspondiente de las máquinas. La idea es que la máquina aprende en base a algo y ese algo hace que después sea eficiente en alguna tarea. Y estuvo muy en boga y sigue todavía los conceptos de lo que se llama Deep Learning, que es un subconjunto de Machine Learning. Básicamente Deep Learning es una idea muy vieja de la década del 1960, en donde aparece el concepto de neurona artificial. Después esa neurona artificial pasa por un periodo, digamos, de ostracismo en donde no se lo consideraba, digamos, como tecnología porque no podía aprender ciertas cosas, pero bueno, después con el correr del tiempo se hicieron nuevos avances y estuvo muy en boga ahora en los 2000 con la aparición, digamos, de nuevas ideas, nuevos modelos de neuronas, nuevas tecnologías y produjo un auge en todo lo que es visión. Y después una segunda etapa, todo lo que son modelos secuenciales, y en los modelos secuenciales están desde los conceptos de uso de traducción, el concepto de reconocimiento del lenguaje, bueno, y toda esa nueva metodología con los nuevos modelos de neuronas. Pero hay un concepto que a mí me gusta siempre traer a la mente, que es el concepto de data mining. Hace un tiempo atrás había toda una tecnología de lo que se llama inteligencia de negocio, en donde la inteligencia de negocio, el objetivo era consolidar todos los datos en uno solo, y a partir de ese, en un solo warehouse, y a partir de ahí poder hacer un análisis y una exploración de esos datos. Y en data mining empezaron a aparecer tecnologías como por ejemplo clustering, como por ejemplo árboles de decisión, no tanto de deep learning, pero sí muchos conceptos de machine learning. Pero también lo que trae, digamos, el data mining asociado es que hay un montón de trabajo adicional que no son los algoritmos de inteligencia artificial, que es todo el preprocesamiento, digamos, el hacer un montón de trabajo para llegar a poder ejecutar ese análisis. Y eso se llamaba data mining. Y después tenemos, digamos, como algo más genérico lo que es computer science o programación. Entonces va a haber gente que trabaja en computer science, hace programación, hace deep learning, hace machine learning, hace un poco de data mining, pero también tenemos gente que hace computer science que no tiene nada que ver con machine learning. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Y acá quiero un poco volver al mismo modelo que estábamos viendo recién, que era inteligencia artificial, machine learning, deep learning, data mining y data science. ¿Sí? Lo más importante es entender que data mining y data science no son solo los algoritmos. No es R, no es Python, sino que hay mucho más atrás. Y tiene que ver también con el preprocesamiento, tiene que ver con los conceptos del negocio, la aplicación de ideas de negocio. Y después tenemos un segundo problema a resolver, es qué pasa, porque hasta una etapa, y hoy vamos a usar esos tipos de datasets, son datasets de juguete en el fondo. Claro. Son datasets chiquitos, son datasets que ya están perfectamente arreglados, probados, y tenemos después un tema que es, ok, vamos a analizar imágenes, y entonces uno siempre recuerda que Google nos decía cuál era el número que está en
en la puerta de esta casa, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tenían que validar el usuario, y en el fondo nos estaban usando nosotros para entrenar a sus modelos, o cuando nos pregunta dónde están los semáforos, dónde hay bandas para cruzar la calle. Bueno, el concepto final, digamos, de la idea es, ok, a veces hay ideas que se tienen que aplicar sobre volúmenes monstruosos de datos, y esos son lo que las técnicas de Big Data. Y ahí tenemos un pequeño inconveniente, que es, si el algoritmo no se comporta bien con grandes volúmenes, no lo podemos aplicar por más que sea el mejor algoritmo del mundo. Entonces, uno de los grandes problemas de Big Data no es manejar el volumen de datos, sino aplicarle algoritmos a ese Big Data. Y para darles una idea, muchos de los algoritmos de recomendaciones trabajan sobre grandes matrices. Entonces, hubo una etapa donde uno decía, ok, yo multiplico esta matriz por esta matriz y eso me da un dato X que me sirve para hacer una recomendación. El problema era multiplicar esas dos matrices. Claro. Entonces, el otro problema, por ejemplo, que van a escuchar es en los sistemas de Deep Learning, la cantidad de parámetros que tiene el modelo. Entonces, cuantos más parámetros para ajustar, cuantos más valores para ajustar, más tiempo de proceso se necesita. Entonces, nosotros no podemos hacer un modelo de Deep Learning para reconocimiento del lenguaje que compita con el GPT-3, que es el de Google, claro, o el de Microsoft, o el de OpenAI. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros no tenemos la capacidad de procesamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, usar otras tecnologías, y si quieren se las nombro, se llama Transfer Learning, donde uno puede usar ese modelo entrenado y hacerle ajustes. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y otra de las cosas que muchas veces se habla es del Data Science. ¿Qué es Data Science y dónde está parado? A ver, cuando nosotros hablamos de Data Science, hablamos de una de las disciplinas, yo diría, más complejas que existen. ¿Por qué? Porque se necesita conocer algo de computación, de programación, se necesita saber bastante de matemática y de estadística, y se necesita saber del negocio o del tema que se está haciendo Data Science. Claro. Una de las tecnologías que avanzó mucho con Data Science, o que arrancó toda esta nueva ola, fue el genoma humano. Entonces, el genoma humano tenía ingentes cantidades de información, y lo que hizo es, cuando se desarrolló en Google, digamos, las tecnologías para acceder a muchos datos, en ese momento despegó el genoma, despegaron los algoritmos, y van a ver que, por ejemplo, si ustedes buscan librerías, hay muchas librerías que están relacionadas con todo el tema, digamos, del genoma. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Proyecto Vida, que es el que hace la segmentación de las variantes de coronavirus, y si ustedes entran van a ver que se llama Proyecto País en Argentina, y tienen, que lo maneja Ciencias Exactas, tienen ahí punteros hacia los algoritmos, pero bueno, obviamente necesitan máquinas potentes. Y lo que quería hacerles un poco entender es, un gran programador, pero muy mal matemático y que no conoce el negocio, ¿puede hacer buen Data Science? Probablemente no. Claro. Necesite otra persona más en el equipo que sepa de matemática y de estadística, o que sepa también del negocio. Entonces, en general, uno no tiene en los tres casos, digamos, en forma poderosa, un recurso que tenga un conocimiento de todo, sino que en realidad tiene que saber un poco de cada cosa, y eventualmente, si necesitan algo muy específico de alguna tecnología o de alguna matemática o de algún negocio, incorporar al proyecto a alguien relacionado con eso. Claro. Otra de las cosas que está bastante en boga y está bastante dando vuelta actualmente es, ok, me armo un modelo, y ahora, ¿cómo lo pongo en producción? Entonces, hay varias tecnologías, pero digamos, están todas englobadas
entre lo que es Development, Machine Learning, operaciones, y hay varias herramientas, sobre todo los grandes players del mercado, que definen de alguna manera cómo es, digamos, el futuro de, digamos, la tecnología y la implementación. Entonces van a encontrar que ya tienen herramientas automatizadas, que tienen herramientas de canalización de flujo, tienen herramientas de automatización, tienen un montón de elementos que hacen que el desarrollo y la implementación de estos modelos sea mucho más simple. Pero eso no quita, digamos, todo lo anterior. O sea, tenemos que saber de qué estamos hablando. No es soplar y hacer botellas, que yo veo bastante hoy en boga que parecería que todo es una pavada. Entonces, yo les voy a dar una pauta, por ejemplo, de cómo crear un entorno de Machine Learning en sus máquinas. Yo les recomiendo, ya sea que usen R o que usen Python, utilizar el Anaconda. El Anaconda es una especie, digamos, de NPM, es una especie de instalador que baja paquetes, los actualiza, les puede agregar, crear los entornos, y esos entornos están aislados. Entonces, la ventaja que tienen esos entornos es que yo puedo tener un entorno, por ejemplo, con TensorFlow y Python de una versión y otro entorno con Scikit-learn y una versión diferente de Python. ¿Sí? Ahí tienen algunos comandos que se pueden utilizar para la creación, modificación, eliminar. ¿Sí? Ese que ustedes ven ahí, ese tech es el que vamos a usar hoy. ¿Ok? ¿Qué tiene ese tech en líneas generales? Tiene eso que ustedes ven ahí. Tiene los canales que están ahí arriba. Hay uno que es default, que es el default del Anaconda. Después tienen otro específico que es de la parte, digamos, más comercial, que es Anaconda. Y otro que tiene como un adelanto de las versiones nuevas, que es Seconda Forge. Hay otro canal que se llama Bioconda, que si ustedes hacen, digamos, todo lo que tiene que ver por ahí más con la parte de biología, tienen ahí librerías muy específicas de esa tecnología. Python, el pip es el que les permite a ustedes instalar en Python las librerías. Pandas es digamos, un manejo de datasets parecido al que tiene R. TensorFlow es para hacer data mining, es para hacer deep learning. PyXGBoost es un tree-boost, igual que Like, GBM y CatBoost, que fueron, ahora los voy a contar un poco cuando veamos la librería. El ScienceP y Scikit-learn, StatModels, son todos librerías de Machine Learning y estadística. Y también el ipykernel, el Jupyter y el JupyterLab son herramientas muy difundidas en el mercado, por eso las agregué, que hoy no las vamos a usar. Matplotlib, Seaborn, GraphViz son para hacer visualización. Y después hay una serie de dos librerías para auxiliares, y MLflow es para hacer lo que vimos antes de MLOps. Mariano, una pregunta. Sí. Son todas librerías para usar Python, ¿verdad? O sea, no quiere decir que necesariamente... No son para usar desde Python, claro. No son todas escritas en Python. Perfecto. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles... Yo tengo instalado acá la Anaconda, ¿sí? Ven que tiene Jupyter Notebook. Voy a abrir el Navigator por un lado y por otro lado voy a abrir acá un entorno de Anaconda PowerShell. Espero que la máquina aguante. ¿Sí? Bien. Te voy a pedir, Mariano, si pudieras, no sé si lo podés hacer fácilmente, agrandar un poquito la letra. Porque sí, señor, cómo no. Si usted me lo pide. Qué mal. La letra, igual esto es algo cortito, nada más que para... Dale, ningún problema. Para mostrarles de qué se trata. A ver si se agrandó ahí. Sí, ahí se ve bastante mejor. ¿Se ve? Sí, sí. No, agrandamos un poco más, pero... También puede ser un puntito más, pero... Sí. El concepto
el concepto que yo les quiero mostrar es cómo pueden manejarse en esta tecnología. Yo acá estoy adentro de PowerShell, pero en un prompt que tiene ya inicializado todo el Anaconda. Si ustedes ven ahí, van a ver que acá el Anaconda ustedes pueden instalar componentes, incluido el Visual Studio Code, el R Studio, ¿sí? Y tiene lo que llaman environments. ¿Ven? Acá tienen distintos environments. Yo tengo, por ejemplo, uno que se llama RBasics, que acá tengo las cosas básicas de R. Bien. ¿Sí? Y tienen, digamos, una herramienta gráfica para poder manejar esto. ¿Ok? Yo la voy a cerrar, les voy a mostrar algo de lo mismo desde la consola que está acá. Entonces, yo tengo acá los entornos y ustedes vieron ahí, me muestra cuáles son los entornos. Este es el que vamos a usar nosotros. ¿Sí? Si se fijan, crea una carpeta para cada entorno. Bien. ¿Sí? Entonces, yo acá en el Visual Studio tengo para crear un entorno nuevo a partir de esto que está acá. Bien. ¿Ok? Entonces, lo que yo tendría que hacer para hacer eso es ir a la carpeta donde está eso, que no me la acuerdo, por supuesto. Por eso la voy a copiar. Vuelvo acá a mi entorno de... Ahí está. Anaconda. Voy a cambiar a esa carpeta. ¿Sí? Bien. Ven que acá tengo ese Tech2. Entonces voy a ejecutar. Yo se los muestro porque les va a quedar. Acá tienen el comando. Bien. Esto puede estar en cualquier lado del disco, obviamente. Ustedes pueden ejecutarlo desde cualquier lado del disco. Cuando ustedes hacen esto, voy a borrar la pantalla, así lo ven, y pego. Copié nada más que el nombre. Jajaja. Bien, vamos a volver a copiar todo esto. C, vamos a la Anaconda, lo pegamos acá. ¿Qué me está diciendo acá? Ejecuta en el Conda, que es el administrador de paquetes y eso, en crear un entorno y lo crea a partir de este archivo, Bien. que es el que yo les voy a dejar. ¿Sí? Ahí yo ya lo puse a ejecutar, si apreté Enter, no sé si me dio bola, no, creo que no me dio bola. Ahora sí me dio bola. Entonces se está conectando al sitio de Conda, mirando qué hay en ese contexto y revisando los paquetes, las relaciones de paquetes, las versiones que tienen, cuáles son las dependencias que hay que instalar y resolviendo todo ese árbol de dependencias. Y lo instalo en mi máquina en una carpeta separada que se va a llamar stech2. ¿Ok? Perfecto. Entonces, después, si lo queremos usar desde acá, desde la línea de comandos, vamos a tener que usar Conda Activate, como mostraba. Después les voy a mostrar el resultado. Lo voy a dejar corriendo por detrás. Volvemos acá a la presentación y volvemos a esto que estaba acá, para hacerlo fácil. Entonces, cuando ustedes hacen Conda Activate, este que está acá, tienen que voy a agarrar el lapicito, ya tengo con lapicito, voy a poder, este comando que está acá, ¿sí? Es el que activa el entorno desde la línea de comandos, ustedes lo ven acá.
Perfecto. ¿Ok? Y si lo quieren desactivar y volver a la base, tienen este comando que está acá. Estando en la línea de comandos ahí, pueden hacer lo que quieran y ejecutar el Python ahí adentro. Ese Python va a tener todas las librerías que ustedes le instalaron. ¿Ok? Bien. Sigamos, así no nos retrasamos. Bien, vamos a ver un poquito, digamos, vamos a ir un poco más rápido ahora porque si no, no me va a dar tiempo para las demos. Vamos a ir hablando un poco de qué podemos resolver. Entonces, lo primero que a mí me interesa es mostrarles de qué estamos hablando. Si ustedes ven esta escala de acá, está en estado logarítmica. ¿Está bien esta escala? ¿Sí? O sea, estamos hablando de que acá tenemos 10, acá tenemos 100, acá tenemos 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy vamos a estar jugando con este dataset, ¿sí? Que es un dataset muy chiquitito, pero que nos permite a nosotros entender algunos conceptos. Y la realidad es que es como que ya son datasets muy de juguete para las tecnologías actuales, con lo cual van a ver que convergen muy rápidamente. Y abajo tienen en el otro eje la escala de tiempos. Yo sugeriría, digamos, que después cuando veamos, yo les dejo después unos links de unos lugares donde hay datasets para que ustedes tengan disponibles. Cuando decís escala de tiempo, Mariano, ¿es desde cuándo se empezó a tomar datos, digamos? ¿Así sería? Si ustedes ven la de criminales, es del año 1900 el dataset. ¿Okay? Los gobiernos, por ejemplo, publican muchos datasets, censos, digamos, y después hay datasets muy específicos que fueron creados con el objetivo de competencias o creados con el objetivo de aprendizaje. Entonces, están como de alguna manera preparados específicamente para algo. Claro. Por ejemplo, el MNIST, digamos, se usó bastante para lo que era el reconocimiento, digamos, el avance en las redes neuronales. Pero bueno, hay de todo un poco y acá están mostrados solo algunos poquitos. Bien, ahí ustedes ven algunos de los tipos de problemas más clásicos que tienen lo de Machine Learning. Voy a empezar por el más fácil, a mi gusto, que es este. Todo esto es aprendizaje supervisado. ¿Qué significa supervisado? Que hay un supervisor que le dijo, esto es blanco, esto es negro, que le dijo, acá tiene que darte 25, acá tiene que darte 40. Cuando uno está haciendo una clasificación blanco, negro, está enfermo, no está enfermo, hay que retener a este cliente, hace fraude, no hace fraude, lo que está haciendo son conceptos de clasificación. Claro. ¿Okay? Uno clasifica en alguna clase particular y cuando hablamos de método supervisado significa que alguien le enseñó que esta combinación es fraude, que esta combinación es un cliente que conviene retener, que esta combinación es un cáncer, esta combinación es una rotura de un hueso. Claro. ¿Sí? En el caso de la regresión, es decir, mañana va a ser 25 grados, mañana la persona esta va a vivir 45 años o 45,3, ¿sí? Bueno, esos conceptos, es decir, mañana se va a consumir tanta electricidad, son ya conceptos que van del lado de la regresión porque el resultado es un número, no una clase, un valor. Después tenemos los casos en los cuales uno no utiliza información previa para obtener, digamos, los valores de resultados, sino que el propio algoritmo decide por sí mismo, digamos, cuáles son esos valores. Un caso clásico de esos, y el más nombrado normalmente, es cuando se hace clustering. ¿Qué es un clustering? Es agarrar
todo el subconjunto de elementos y meterlos en grupos. Esos grupos, por ejemplo, podría ser a estos clientes hay que darles, digamos, beneficios económicos. A estos nada. Pero lo que hace el clúster no es decirme estos beneficios, estos no. Lo que hace el clúster es decirme todos estos se comportan igual o muy parecido, todos estos se comportan igual entre ellos, pero diferentes al otro grupo. Claro. ¿Ok? En general, uno hace eso. Entonces, no es que aprende de información que ya previamente, sino que lo que hace es segmenta, corta los datos de una manera tal de que forman grupos. Y ahí aparece también un elemento que es el que se llama el outlier. Es un elemento extraño que está metido ahí adentro. Por ejemplo, se puede usar clustering para detección de fraude. ¿Por qué? Porque los que hacen fraude generalmente son outliers, son raros, son bichos raros que hacen un comportamiento extraño y no habitual. Claro. Y después tenemos ahí toda una idea de reducción de dimensiones, que ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero básicamente la reducción de dimensiones, ¿se acuerdan cuando les dije cuando vamos a Big Data y algoritmos que no se comportan bien? En el medio a veces tenemos volúmenes que podrían manejarse con los algoritmos esos que no funcionan bien con Big Data, pero a veces tenemos tantas dimensiones que después vamos a nombrar de qué se trata, el resultado es un overfitting o un problema, entonces a veces conviene reducir las dimensiones, ¿sí? Bien. Entonces tenemos ese tipo de problemas como parte de los algoritmos que podemos tener. Después tenemos algoritmos, lo llaman Reinforcement Learning. ¿Qué es Reinforcement Learning? Es, si yo a alguien le doy un premio por algo, la persona o el algoritmo va a tratar de seguir obteniendo premios. Si lo castigo, va a tratar de evitar los castigos. Entonces, existen algunas de estas técnicas, ¿está bien?, que usan Reinforcement Learning para aprender. Entonces, hay parte del algoritmo que trata de explorar el medio, y una vez que lo explora empieza a hacer pruebas y en base a los resultados elige qué hacer. Entonces, tiene que tomar decisiones entre explorar y accionar. ¿Sí? Bien. Eso es mucho más común en juegos y mucho menos común en la vida real. Se imaginan un auto manejando por una ruta tratando de aprender qué hacer, ¿cierto? O sea, no es una buena idea. Bien, entonces, el primer problema de hacer Machine Learning es el procesamiento o el procesamiento de los datos. Entonces, ahí yo les voy a dejar acá algunas ideas de qué técnicas pueden usarse. Por ejemplo, si yo tengo datos que son faltantes en mi dataset, por ejemplo, imagínense que me faltan de mi dataset, me faltan, por ejemplo, quiero hacer algo en un banco, no tengo los ingresos de todas las personas actualizados. Entonces lo puedo ignorar ese dato. Claro. O le puedo poner, ok, si esta persona es no sé, médico y trabaja en tal hospital, le puedo asignar un valor más o menos aproximado, constante a todos los médicos de hospital que no tengo datos, o a todos los médicos, o a todos los cardiólogos, o a todos los, no sé, contadores, Claro. o a todos los empleados. Lo puedo calcular en base a otros datos a veces, o le puedo poner el valor más probable. ¿Ok? Entonces, siempre lo que puedo hacer es un preprocesamiento para hacer algo. Otra de las cosas que me puede pasar con los datos es que vengan con ruido. ¿Qué significa con ruido? Que tengan infinidad de valores diferentes. Por ejemplo, hay algoritmos que no funcionan bien si yo tengo 3,5, 3,1, 3,15, 3,17. Por ello quiero entre 3 y 4, entre 4 y... Entonces uso técnicas de binning para, digamos, armar grupos más, digamos, como más acotados. O puedo usar clustering para armar esos grupos, ¿sí?, para reducir la cantidad de valores diferentes, porque no me aporta ningún valor que me diga 3,1 o 3,2. Para mí es casi lo mismo. Ahora, obviamente que hay casos en donde 3,1 y 3,2 es importante y hay casos donde no lo es. Entonces, si no lo es ruido en el fondo. ¿Ok?
Sí. Y después tenemos, digamos, técnicas de regresión, machine learning, para ajustar este ruido. Y la otra cosa es directamente remover los valores. En todos los casos tenemos esas alternativas. Entonces, la idea es, ok, tengo técnicas para reducir la cantidad de valores diferentes, que en el fondo lo podemos llamar ruido. Y después tenemos datos inconsistentes, también otro tipo de problema. Esos datos inconsistentes pueden llegar a ser, por ejemplo, que no me cierra que una persona que es un empleado esté ganando 20 millones de pesos al mes. Claro. ¿Okay? Entonces, ahí hay que usar datos externos, bases de conocimiento, y eventualmente hay que hacer algún trabajo de integración. El escalado ahí no iría, yo eso creo que esto es un error, después espero acordarme para corregirlo. Pero el escalado es más otra técnica que ahora vamos a ver. Y siempre con los datos y las técnicas de procesamiento tenemos la alternativa de procesarlos a mano. La realidad es que es muy difícil muchas veces hacer ese trabajo porque son volúmenes grandes. ¿Qué técnicas tenemos para transformación de datos? Por ejemplo, para el ruido que necesitamos suavizar los valores, tenemos técnicas de defining, clustering y regresión que las nombré recién. Otra posibilidad es agregar o hacer generalización de esos datos, armar jerarquías. Entonces yo puedo trabajar con el padre de la jerarquía y no con el detalle. Cuando estamos hablando de jerarquías pueden ser, por ejemplo, en lugar de trabajar con la edad, trabajar con el rango etario. Niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos y, digamos, gente, digamos, ancianos, no sé, lo que quieran ponerle en los segmentos que quieran armar. Entonces, esas jerarquías me reducen la cantidad de valores diferentes y me ayudan en algunos algoritmos. Y eso también me permite el cálculo de valores agregados a veces. Entonces yo no necesito todo el detalle, sino el valor agregado para aplicar al algoritmo. Después tenemos casos en los cuales los algoritmos son sensibles a los valores que ingresan a la entrada. Entonces, por ejemplo, hay técnicas de machine learning, como algunos de los modelos de redes neuronales, que requieren, por ejemplo, que los datos tengan un rango o de alguna manera ayuda a que estén en un rango. O, por ejemplo, me ayuda, por ejemplo, que si yo tengo valores de sueldo entre 1 y 10 millones, no, esos valores en el algoritmo no me impacten cuando en realidad después tengo otro dato que va entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? 10 millones frente a 1 en el peso de una red neuronal probablemente afecte. Entonces hay que normalizar. Entonces tenemos técnicas de normalización y escalado de datos como la Z-Core, que es la que se trabaja, digamos, mu sigma, para aquellos que sepan digamos, de estadística, valores mínimos y máximos, y bueno, y otras técnicas que dependiendo de la tecnología, dependiendo del algoritmo, conviene utilizar. Después tenemos otras técnicas, por ejemplo, la generación de nuevos atributos. El PCA, el Webley, digamos, permiten, por ejemplo, modificar datos y reducir dimensiones. DFT y FFT es para transformar, por ejemplo, unos casos muy particulares cuando hay fenómenos a veces cíclicos. DFT y FFT se usa mucho en procesamiento de señales para lo que es electrónica y se usa mucho en algunas técnicas de procesamiento de datos. Euler y DeMob son otras técnicas donde uno puede, por ejemplo, imagínense ustedes, yo tengo las coordenadas X y yo les voy a mostrar de qué estamos hablando y en vez de usar esas coordenadas X y en un sistema cartesiano, lo pasamos a un sistema polar de ángulo y módulo del vector. Entonces, eso permite ciertos problemas que funcionen mucho mejor. Bien. Reducción de dimensiones, reducción de casos diferentes, discretización, clustering y sampling son formas de reducir valores. Y después tenemos en algunos algoritmos, no funcionan bien con, por ejemplo, clases abstractas. Yo puedo decir hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora, el problema es que si yo le pongo al lunes 1, al martes 2, miércoles 3, jueves y así hasta el domingo le pongo 7, el problema es que entre ese domingo y el siguiente lunes hay una diferencia de 7.
o entre ese sábado y el siguiente hay una diferencia de 7, 8, lo que fuera. Entonces, no es lo mismo, digamos, tener un número consecutivo que utilizar una codificación one hot. Si ustedes quieren ver de qué se trata la one hot, hay un artículo en mi blog que nombra muy por arriba de qué se trata. Después Mariano, una pregunta. ¿Cuándo me doy cuenta, o sea, que tengo que reducir algo, por ejemplo? ¿O eso te lo da la experiencia? ¿Hay alguna herramienta? Hay algunas estrategias que te pueden ayudar, pero en líneas generales vas a ver que tu algoritmo hace un overfitting. Claro. O sea, se ajusta demasiado a ciertos valores, entonces lo que te está diciendo es, tengo demasiada diversidad para poder ajustar, pero digamos, no todo es simple. Entonces, por ejemplo, si tengo mucha diversidad, podría ser una técnica de PCA para reducir dimensiones. Yo no me quiero meter en PCA porque PCA, digamos, aquellos que conozcan un poco de álgebra lineal, PCA es, de alguna manera, encontrar una base diferente con menor cantidad de dimensiones para expresar casi lo mismo. Igual vamos a ver un ejemplo. Y después, bueno, tenemos técnicas, por ejemplo, esta Bag-of-Word que se usa en NLP mucho, para secuencia de palabras y oraciones, ¿sí? Entonces, hay, digamos, algunos ejemplos que yo puse acá, pero hay infinidad de casos. Y el tema más habitual, digamos, que uno trabaja es que uno, en lugar de a veces reducir esto, aumenta casos. Por ejemplo, yo estuve, digamos, dentro del poco tiempo que tengo, estuve, digamos, probando algunos de los modelos de competencias de Mercado Libre y, por ejemplo, hay casos donde uno quiere hacer un análisis y tiene que generar un montón de nuevos atributos para que el algoritmo dé un valor razonable. Y esa generación muchas veces tiene que ver con el negocio, y esa es una de las grandes discusiones porque hoy tenemos la idea de que tenemos AutoML, y AutoML es la creación de un modelo en forma toda automática, y obviamente tienen algunos ajustes y posibilidades de agregarle, quitar, ustedes tomar decisiones, pero digamos, la idea es que sea lo más automático posible y se los van a vender de esa manera y el problema es que a la larga o a la corta, digamos, alguien lo va a comprar y alguien va a salir con problemas, digamos. Claro. Entonces, voy a darles algunas advertencias bastante simples para que ustedes tengan en cuenta. Hay una ley famosa que es importante conocer, es que existen muchos estimadores que están sesgados y tenemos un problema cuando este n, ¿sí?, es chiquito, porque si ese n es chiquito podemos sacar conclusiones sobre valores que no son concluyentes. Entonces, el caso más clásico que se nombra es el caso de Bill Gates, que dijo que los colegios que tenían pocos alumnos, o los grados, sí, los colegios que tenían pocos alumnos se enseñaban mejor. ¿Por qué? Porque agarró 20 o 30 colegios, en esos de casualidad eran colegios muy caros, estaban los mejores profesores, estaban, digamos, los alumnos que tenían la menor cantidad de problemas para aprender y no sé qué. Entonces dijo, los colegios de menos alumnos son los que mejor se aprende. Entonces empezó toda una movida de gastar un montón de plata para eso. Después terminó aceptando que no era así. ¿Ok? O sea, el problema fundamental es, si tenemos muy pocos datos, es muy difícil sacar buenas conclusiones. Tenemos que tener los datos justos. Hay otra cosa, que es que podemos tener un caso en donde los datos nos dan una conclusión, pero en realidad no es una conclusión que podamos sacar tan fácilmente. Entonces, probamos un ejemplo y digo, ok, vamos a detectar terroristas. Entonces decimos que un terrorista por lo menos se ha reunido una vez, más de una vez, en hoteles diferentes. Entonces, si uno analiza cuál es el ruido posible, digamos, obviamente, acá está toda la explicación, podemos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, tenemos 250.000 casos donde son todos posibles terroristas. ¿Ok?
Obviamente esto es una hipótesis esto. Claro, claro. Entonces el tema es, en un dataset que es realmente muy grande, hay que tener cuidado, porque si hacemos algún tipo de proceso de filtrado para quedarnos, por ejemplo, con solo estos 250.000, podemos llegar a tener y detectar cosas que no son realmente válidas. ¿Ok? Podemos llegar a tener muchos falsos positivos, sobre todo por conclusiones que sacamos. Y después hay otra que para mí es el fundamental para ustedes, es si ustedes tienen un algoritmo, ese algoritmo no es el algoritmo que sirve para todo. ¿Sí? Eso está pasando un poco hoy con lo que es Deep Learning, y hay mucho de eso, ¿no? O sea, yo puedo tener un algoritmo que funciona bien para un problema y puedo encontrar un problema que no se resuelve de ninguna manera con ese algoritmo, ¿sí? Ahora, la idea es, no todos los algoritmos sirven para los mismos problemas, ¿ok? Importante, vamos a hablar ahora de un tema que es visualización. Yo sí les diría a ustedes, ¿qué ven ahí? Y digamos, yo lo diría es, ok, hay un montón de números ahí, ¿ok? Claro. Uno dice, bueno, vamos a hacer data mining, vamos a hacer data science, vamos a aplicar un algoritmo machine learning sobre esto. Y la realidad es que uno no está visualizando qué está pasando en ese dataset, ¿no es cierto? Pero lo peor de todo es que los 4 datasets que están ahí, el 1, el 2, 3 y 4, todos tienen la misma media, la misma varianza, ¿sí? Y si hacemos una recta de regresión, que es esta que está acá, todos tienen la misma recta de regresión. Y digo, bueno, entonces son todos lo mismo este dataset, pero cuando los graficamos pasa esto. ¿Ok? Entonces, obviamente que esto es un extremo, pero digamos, ese es el motivo, porque uno de los primeros pasos posteriores a la recolección de datos y al manejo de los datos, intercalado con idas y vueltas en todo lo que es el preprocesamiento, está la visualización de datos. ¿Ok? El otro día hablamos del Iris Dataset, ¿se acuerdan? De la clasificación de las flores, que vamos a trabajarlo hoy. Entonces, ahí tienen lo que es el pétalo y lo que es el sépalo, y cuáles son las 3 flores y qué tienen cada una de esas 3 flores y cuáles son el estilo. ¿Se ven? Sí, sí. Entonces, claramente, digamos, uno cuando hace este tipo de cosas podría decir, ok, vamos a visualizar de qué se trata. Entonces, ustedes tienen ahí las 4 valores de pétalo, el largo y el ancho, y sépalo, largo y ancho, ¿sí? Y ustedes ven, ¿sí?, que existen algunos lugares, ¿sí?, y también ven que los verdes están bastante separados. ¿Se ve? La setosa está bastante separada del resto. Claro. Ahora, ¿cuál es el concepto? El concepto es que si uno lo mira acá, tiene los valores parecidos en el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene en la visualización de datos herramientas para tomar idea de qué podría estar aplicando. Y acá está claramente por dónde podría elegir un algoritmo seleccionar. Por ejemplo, lo que es setosa. Ya lo que es versicolor y virgínica son diferentes, ya tienen otros problemas. Bien, entonces, vamos a ver qué es hacer Machine Learning. Machine Learning hacer es utilizar la idea de realizar una tarea en donde uno no programa los pasos del algoritmo, la receta del algoritmo, sino que programa cómo le va a dar los datos, le programa qué tiene que hacer el algoritmo en términos de concepto, y el algoritmo aprende de esos datos. ¿Ok? Bien. Entonces, tareas que puede hacer es clasificar, estimar un valor, transcribir un texto, traducirlo, detectar anomalías o casos raros, hacer una síntesis. Esto, por ejemplo, se está usando muchísimo para analizar plagio. Imputación de valores ausentes, o sea, uno de los problemas que teníamos antes en el preprocesamiento, eliminación del ruido
agrupamiento. Bueno, todas estas tareas de técnicas uno las tiene que hacer y las va a aprender a hacer el algoritmo en base a los datos. O sea, lo que va a hacer es, se va a ajustar el propio algoritmo para hacer esa tarea. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer tomando en cuenta una medida de rendimiento, una medida de performance. Entonces, la idea es que esa tarea haga del algoritmo y lo haga en base de la mejor solución para mejorar la performance P. Bien. ¿Qué puede ser esa performance? Por ejemplo, si yo tengo que estimar un valor I, podría decir el I menos el XI, que es el que yo lo tengo de datos, o sea, este podría ser el resultado menos el que me estima el algoritmo. Por eso son, por ejemplo, acá esto puede ser para un algoritmo supervisado. Claro. Le saco el promedio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué querría yo hacer? Que este sea lo más chico posible. Bien. Porque quiero el error menor posible. O podría decir, ok, pero si yo tengo, ven acá tienen la función módulo. En otros casos puedo trabajar con el error cuadrático. Acá tenemos que el error entre el estimado y el común lo elevo al cuadrado y le saco el promedio. Y después le aplico la raíz cuadrada. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo del algoritmo, tenemos múltiples medidas, ¿sí? de posibilidades. Yo les voy a mostrar. O sea, cuando hablamos de performance acá, es decir, qué tan exacto es el algoritmo, qué tal... El algoritmo tiene que aprender en base a estas métricas, o sea, decir, ok, yo quiero ajustar esta métrica. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un montón de casos, cross entropy, uno de los falsos positivos, falsos negativos, o sea, fíjense la cantidad que tiene TensorFlow nada más. ¿Sí? Yo acá les dejé no solamente el de TensorFlow, sino les dejé el link de scikit-learn, que también tiene un montón de casos, ¿sí? Por ejemplo, este lo usé yo, que es la distancia como el coeficiente de Jacquard entre dos valores. Ese lo usé bastante, por ejemplo, para, digamos, hacer una clasificación para un macheo de datos. Esto es clasificación, tienen acá para regresión, multilevel clustering, ¿sí? Y otros elementos, ¿sí? Yo lo voy a cerrar para que no me consuma CPU porque estoy grabando. Y volvemos acá. Entonces, habíamos dicho que el concepto primario de esto es, ok, yo voy a tratar de mejorar. El otro día vimos la famosa matriz de confusión, que es la que está ahí recuadrada en violeta. ¿Lo ven? Los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Si ustedes miran acá, tienen el total de la población. Positivos más negativos. Entonces ustedes tienen acá abajo la definición de... ¿sí? Accuracy, acá tenemos la que vimos de Ricalo Sensitivity y acá tenemos la de Precision, las que nombró el otro día. Pero tenemos todas estas otras y muchas más. ¿Ok? Entonces, dependiendo del algoritmo, vamos a querer optimizar una u otra. Y les voy a pasar un ejemplo muy simple. Si yo tengo un algoritmo, ¿está bien? Que me dice la cantidad de verdaderos positivos sobre la cantidad de positivos que hay, ¿sí? Si yo todos los mando positivos, me va a dar la cantidad de positivos exactos que yo tengo, dividido la cantidad de positivos. O sea, yo clasifico a todos como positivos, ¿sí? El algoritmo es totalmente sensible, está bien, y es muy complicado que eso sea una buena medida en algunos algoritmos, pero no en otra. Y, por ejemplo, en el caso de fraude, digamos, tenemos un problema muy importante donde tenemos que hay muy pocos casos positivos, porque la mayoría no hace fraude. Claro. Entonces, cuando uno analiza
digamos, estos valores, uno tiene que ser sumamente cuidadoso porque tenemos lo que se llama dataset desbalanceados. Tenemos muchos casos de un tipo Bien. y muy pocos de otro. Entonces, esos algoritmos son bastante complejos de hacer converger y hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de esos algoritmos. Otro de los casos que hay es la famosa curva ROC o Receiver Operating Curve. Circuit, esto que está acá, lo inventaron, digamos, para la guerra, que fue lo que contó el otro día. Y el tema es, ¿qué es lo que uno tiene que tratar con este tipo de cosas? Esta curva, que es la famosa curva ROC, si ustedes le pegan digamos, determinan al azar si es positivo o negativo, van a estar más o menos por acá, que es el random. ¿Sí? Si uno le pega este positivo, este negativo, no importa, es random, van a estar cerca de ese valor. Si ustedes tienen un algoritmo que rápidamente ajusta y le pega muy bien a los positivos, sin tener falsos positivos, el algoritmo va a rápidamente irse para acá arriba, porque no va a agarrar falsos positivos. Voy a tener que llegar al final para que encuentre falsos positivos. ¿Sí? Entonces, el algoritmo óptimo es el que hace esto, sube por acá y después sigue por acá. Bien. ¿Por qué? Porque el que está acá arriba significa que tiene muy pocos falsos positivos. Bien. Entonces, dependiendo del algoritmo, este algoritmo A, ¿sí? Si yo tengo un problema que no quiero muchos falsos positivos, caso por ejemplo de fraude, ¿sí? Yo lo que quiero es agarrar rápidamente los verdaderos positivos. Entonces quiero, digamos, esta curva A por ahí es mejor que esta B. Bien. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado porque dependiendo del negocio o el problema que estamos atacando es qué medida es la que nos optimiza. Bien. Yo les voy a mostrar, y ya vamos a empezar con una primera demo. Acá yo tengo un caso, ¿sí? Donde yo genero una tablita, lo voy a correr directamente completo, total, esto después lo vamos a ver. Fíjense acá, lo que terminé haciendo nada más es generar una tabla que genera valores en forma aleatoria. Bien. Y después que me da ceros y 1 en forma aleatoria, pero yo quiero que, por ejemplo, para los valores mayores a 0,3, otra vez le pongo al 50% de los que eran ceros les pongo 1, a los mayores de 0,5 les doy todavía más probabilidad de que aparezcan. Entonces lo que estoy haciendo con esto es, a los valores más altos del score me va a dar mucho menos unos, ¿ok? Entonces esta es la curva que me está dando. ¿Por qué? Porque los valores cercanos a 0, y pico de score, digamos, perdón, 0,1, 0,2, ya encuentran rápidamente casos. Básicamente, ¿cómo se construye esta curva? Si ustedes se fijan, dicen, ok, me paro acá, 0, me paro en un valor. Entonces, al pararme en este valor de acá, lo que hago es decir, ok, si yo digo 0,1, entonces digo todos los que superan 0,1, perdón porque estoy usando el lápiz y no escribe, todos los que superan 0,1, si es positivo, me da un true positive. Si no, me da un falso positivo si era 1. ¿Está bien? Bien. ¿Eso qué significa? Porque yo estoy tomando que lo que están a la derecha de ese umbral son positivos. Claro. Esto me está diciendo, ok, si yo quiero agarrar el 60% de los casos positivos, yo tengo que estar más o menos en 0,15, 0,18 acá. ¿Ve? Si yo pongo el umbral en 0,18, yo sé que me caen en mi resultado el 60% de los positivos. Bien. Y voy a tener en promedio cerca del 15% de los negativos. ¿Sí? Que los catalogué como positivos, pero no lo son. Bien. Por eso la curva abajo tiene
el eje este que dice falsos positivos en el eje de las abscisas. Bien, y tenemos dos tipos de algoritmos, como dijimos recién, los supervisados y los no supervisados. ¿Cuáles son los supervisados? Los supervisados son los que a partir de una experiencia, perdón, el de acá abajo, los de a partir de una experiencia, ¿sí? Tratan de aprender de esa experiencia. En cambio, el no supervisado es el algoritmo donde la experiencia es nula y lo que trata es adquirir su propia experiencia. ¿Ok? Así es como se terminarían clasificando. Bien. Mariano, tengo una pregunta ahí sobre supervisado y no supervisado. Normalmente, si tengo dataset con historial así, que donde yo puedo, no, ya sea si sea un ser humano o alguien que te dice, sí, esto tiene que ser así y esto no tiene que ser así, siempre hay que ir buscando hacia el supervisado, donde ya hay una experiencia que yo la puedo aprovechar, ¿verdad? Pero o sea, no siempre tenés esa posibilidad. Claro, claro, ya lo sé, pero si la tengo, es mejor ir al supervisado. Si no la tengo, bueno, ya no la tengo, digamos. Para darte una idea, en Google yo nombré en la primera charla, digamos, el juego de Go, sí. Donde ellos inventaron el juego. Básicamente, si ustedes se acuerdan, trabajaba con un árbol que iba analizando jugadas y iba, digamos, seleccionando y podando, y si esto no me interesa, esto lo profundizo. Claro. Y este árbol, cada uno de estos nodos evaluaba la posición en la cual terminaba después de la jugada que estaba en esta rama. Entonces, esa jugada o esa rama vos lo podés hacer en un juego, porque podés explorar qué pasa cuando moves una ficha determinada. Claro. Pero no lo podés hacer en ciertas cosas. Vos no podés jugar con la vida de la gente, claro, estimándole algo para ver si se muere o no se muere, digamos. Claro. ¿Está? Entonces, claro. Hay lugares donde sí podés usarlo y hay lugares donde no. Yo creo que, digamos, se va a atender a un mix de ambos dos, porque el verdadero aprendizaje está acá. Claro, que hay experiencia. ¿Okay? Dirigido. Claro. Pero el aprendizaje de fondo que hacemos los humanos está acá. En muchos casos. ¿Sí? Aprendemos, los bebés cuando nacen tocan, sí, y van viendo la respuesta de lo que les pasa, claro, con lo que hacen ahí. Claro. ¿Okay? Ya después que uno llega a un cierto nivel, digamos, aprende porque sabe hablar, porque sabe leer, porque lo que fuere. Tocó la estufa y ya la primera vez la toca y la segunda vez no la toca. Claro, pero bueno, el tocar la estufa y quemarte sin saberlo es esto. Claro. Bien, vamos a ver de nuevo lo de underfitting y overfitting. Y quiero darles una idea un poquito más interesante. ¿Cuándo hablamos de overfitting y cuándo hablamos de underfitting? Ahí tienen una curva que es la amarilla, que es la función real, que es la función seno de x. ¿Ok? La función seno de x es una función cíclica, ¿sí? Y no puede ser aproximada por un polinomio en todo su rango. Se puede aproximar por lo que llama una serie polinómica. Pero, digamos, también dentro de un rango se llama polinomio de Taylor. Ahora, el concepto, digamos, de aproximación es que si yo lo elijo aproximar, por ejemplo, con un polinomio de grado 1, que es una recta, es el primer cuadro de la izquierda, el problema es que por más que yo quiera ajustar esa recta todo lo que quiera, no tengo manera de parecerme a la función real, que es la amarilla. Entonces, ahí yo estoy eligiendo un grado de polinomio que no me puede representar el problema. ¿Ok?
estoy en un caso de underfitting, o sea, no tengo manera de que no tenga un error importante. Fíjense que acá tienen el error. Ahora, también tengo la posibilidad de decir, ok, elijo un polinomio de grado 4 y van a ver que se aproxima la curva real. Bien. En realidad, lo que está sucediendo en la vida real es que nosotros no tenemos los puntos azules sobre la curva real, sino que tenemos puntos con ruido, que era una de las cosas que hablábamos antes. Bien. Entonces, el grado 4 aproxima bastante bien a la curva real. Ahora, si ustedes se fijan, van a ver que el error en ese caso, ¿está bien? El de la izquierda, ¿está bien? Es chico y el de la derecha es chico, ¿está bien? Pero no es 0, o sea, no está pasando por los puntos. ¿Se ve? Sí. Ahora, si ustedes miran el otro, la curva está pasando por muchos de los puntos. Por casi todo, o por mucho, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo la curva? Ajustó a eso. Y esto tengo un problema, es que mi polinomio, por más que yo quiera, ajusta demasiado a mi set de datos reales. Claro. Que yo usé para entrenar y no para los casos de, digamos, explotación de datos. Entonces, para hacer digamos, los casos que uso después para testing, ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, el overfitting lo tenemos que eliminar y hay distintas técnicas para eliminar. La primera es no elegir un algoritmo que me va a dar un resultado demasiado complicado, por ejemplo, para una curva tan sencilla. Y esto no es solamente el que el algoritmo ande mal, sino que nosotros estamos eligiendo una técnica que a lo mejor funciona mal. Claro. En la generalización. Claro. Entonces, para evitar eso, lo que se suele hacer es, si yo tengo un conjunto de datos, decir, ok, yo uso un conjunto de datos para entrenar y una vez que tengo entrenado el modelo, lo valido con un conjunto de datos que nunca utilicé para entrenarlo. O sea, mi modelo aprendió de lo azul y no sabía nada de lo verde. Eso me va a evitar que esté sobreentrenado sobre los valores de color verde. Entonces, si generaliza bien, me debería dar buenos resultados cuando lo aplique sobre el conjunto verde. Claro. Y existe otra técnica en la cual mi algoritmo de entrenamiento yo lo entreno con un subconjunto todavía más chico y le hago una validación sobre ese entrenamiento. Fíjense que el modelo toma los datos que están acá. Nunca toma los verdes. Nunca los vio, nunca los evaluó, nunca los conoció. Y una vez que tengo el modelo, sí valido contra testing. Y si me funciona bien con A-testing, estoy diciendo que mi algoritmo entrenó bien, validó perfectamente, y cuando lo evalué contra testing, generalizó bien. Perfecto. Este es el típico caso de uso que tendríamos que estar usando. Lo que les va a suceder en alguno de los datasets de juguete que van a estar trabajando para empezar es que no van a tener suficientes datos para hacer esto a veces. ¿Ok? Y existe otra forma en la cual uno dice, ok, yo necesito encontrar lo que se llaman los parámetros o los hiperparámetros de mi modelo. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito aprender qué valor le voy a poner a los pesos, qué valor le voy a dar a los datos. Entonces, lo que se hace es dividir mi conjunto de entrenamiento en faults y dejo
¿sí? 1 para evaluarlo y 4 para entrenar. Y después con esto saco un valor. Después uso este otro, este otro, este otro. Entonces lo que me va a suceder es que después cuando yo quiero evaluar qué tan bien funciona, yo digo, ok, saco de acá el promedio. Bien. Y me dice cuál es el promedio de error de mi algoritmo en la parte de entrenamiento. Si estoy ok, blin, vamos a el modelo y evaluamos contra el test de datos. Este proceso que se hace con estos datos se llama cross-validation. Está bueno. ¿Ok? Entonces, cuando hablábamos recién del grado del polinomio, lo que nos va a suceder es que va a haber un punto en el cual, a medida que yo lo entreno, ¿está bien? Fíjense que acá estamos hablando del error de entrenamiento. Voy a bajar mi error de entrenamiento hasta un cierto punto, pero cuando le dé puntos que están por fuera de mi entrenamiento, porque mi polinomio ajustaba demasiado, los errores se disparan. Porque le estoy haciendo pasar mucho por esos puntos azules que usé para entrenar y nunca llegan a ajustar en la curva real. Bien. Entonces, si yo quiero bajar mi error, porque el que yo necesito que funcione bien es este, tengo que bajar mi grado de polinomio, porque este grado de polinomio que está acá es el que mejor ajusta mi curva. Bien. ¿Ok? Por eso se separa el conjunto de validación y de entrenamiento, se separan en dos. ¿Sí? Otra de las cosas que puede pasar es que yo tengo algunos algoritmos que los sobreentreno. Entonces, al sobreentrenarlo sigue bajando el error, pero el resultado está tan sobreentrenado que cuando lo aplico sobre el conjunto de testing, el error en vez de seguir bajando para acá, se dispara hacia arriba. ¿Ok? Entonces la regla sería, mi modelo funciona bien en test, ok, como yo test no lo uso para entrenar, es un modelo que está ok. Bien. No funciona bien en test, entonces, ok, tenemos que verificar si funciona bien en mi conjunto de entrenamiento. Si mi conjunto de entrenamiento funciona bien, pero mal en mi conjunto de test, porque acá dijo que funciona mal en test, lo que está sucediendo es overfitting. Pero si en los dos funciona mal, lo que estoy teniendo es un underfitting. Está bueno. ¿Ya? Muy bueno. Estos son ideas, ¿sí? No lo tomen como la Biblia. Claro. ¿Ok? Bien, vamos a pasar rápidamente estas diapositivas, así puedo mostrarles algunos ejemplos, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Tienen acá unas páginas que van a quedar en la diapositiva para los datasets. Tienen acá algunos ejemplos de librerías que ustedes tienen disponibles. Y arrancamos con las demos. Vamos a ver primero si se instaló acá. Ven, me creó el entorno. ¿Sí? STech2. ¿Sí? Bien, yo voy a probar utilizar, acá yo tengo algunos casos. Voy a venir acá al primero. Voy a borrar todas las salidas. Bien, ven que acá dice a la derecha STech. Bien. Voy a cambiarlo por STech2, que es el que acabamos de instalar para probar si funciona. ¿Ok? Esto no se hace en una demo, pero vamos a hacerlo igual. Bueno, acá en algunos casos yo les dejé de dónde saqué el ejemplo. ¿Sí? No está 100% igual que en la página esa, porque en algunos casos lo toqué. Acá en esta parte lo que voy a hacer es ejecutar esta celda. Ven ahí que está avanzando. Ahí cargué las librerías, NumPy, Matplotlib, scikit-learn. ¿Sí? Acá defino una función si es verdadera o no. Fíjense que esta función calcula el coseno, ¿sí?, de x.
que es la famosa función verdadera. Y acá voy a generar, digamos, polinomios de grado 1, 2, 3, 4, 7, 15 y 21. ¿Ok? Bien. Y ahora lo que voy a generar son los valores de x, y, ¿sí? Y voy a utilizar el ploteo para que ustedes vean, digamos, esto que está acá es la curva real. Bien. Y los puntos son los valores que fue encontrando en base a que le pusimos un valor de random para que no pasen exactamente por la curva todos los valores. Claro. ¿Sí? O sea, es el famoso, nosotros estamos midiendo algo con una regla, es 1, 1,2 milímetros, 1,3, pero tenemos un margen de error. Bien. Entonces, voy a graficar acá los distintos polinomios para que ustedes vean, ¿sí? Los distintos grados, 1, 2, 3, 4, 7, 15 y el otro creo 21. Fíjense cómo el 1 no ajusta, el de 2 ajusta un poco mejor, el de 3 todavía un poquito mejor, el de 4 bien, ¿sí? Y ya cuando empezamos a subir 7, fíjense cómo ya empiezan a aparecer el azul, ¿no? Sí, se empieza a curvar. Ondulaciones, exacto. Fíjense, ya en 15 ajusta los puntos azules, pero no a la curva real, y en 21 se va de viaje. ¿Sí? Ahora, si yo en lugar de eso, ¿sí? Yo tuviera, por ejemplo, acá yo tengo un valor que es este K. Voy a poner este K en 2. Ejecuto esto. Fíjense, ahí tengo un segmento más largo de la curva. ¿Se ve? Ahí, fíjense que la curva ajusta mucho a los puntos, pero ni se parece, ¿sí? Y ni siquiera el de grado 4 se parece tanto ahora. ¿Sí? El de 7 se parece un poco más. Sí. ¿Por qué? Porque la función seno al ser cíclica, el 7 puede ajustar más esos ciclos. ¿Sí? Lo que tengo es un fragmento más largo de la curva seno. Entonces, uno no tiene que asumir este tipo de cosas así a lo rapidito, y esto siempre va con plin, este algoritmo. ¿Ok? Bien. Cerramos esto. Vamos a ir. El de la curva ya se los mostré. No importa este. Y vamos a empezar a jugar un poquito con el de iris. Voy a cambiar a ver a ese Tech 2. Ahí estoy cambiando digamos, el environment. ¿Sí? Y acá tenemos el conjunto iris, el famoso conjunto iris, cargo librerías, y tengo un iris.csv, se los voy a mostrar acá. Este es el iris CSV, ¿sí? No tiene nada extraño, son los valores y la clase que tiene que predecir. Acá lo que hice fue cargar los valores. Fíjense que si yo acá hago data.get, esto es pandas, ¿sí? No es NumPy, sino que es pandas, que es un dataset, nos muestra los valores. Vemos un poquito sería más. supervisado porque tenés la especie que ya definida. Exacto. Esto es un aprendizaje, esto es un aprendizaje supervisado, una clasificación. Claro. Acá tienen las columnas que tienes con los tipos de datos, cantidad de valores. Acá tengo la posibilidad de calcular mínima, media, desviaciones de las columnas numéricas, los percentiles. Y lo mismo que mostró la vez pasada en R. Acá tengo cuántos tengo de cada color. A los que saben SQL, esto es un select con group by. Y vamos a visualizar algunos datos de estas clases. Y ven, acá tengo los famosos gráficos o parecidos a los que ya estaban. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Voy a cerrar esto para allá para que tenga más lugar. Ahí se ve un poquito más grande. Bien.
Tengo otra forma de visualizar los datos con gráficos de violín, ¿sí? Que nos muestra la desviación y los distintos valores para cada uno de ellos. Ven que acá setosa está como separada. Si yo trazo una línea vertical acá, claramente me la clasifica, ¿sí? Y entonces uno lo que puede hacer en este tipo de casos es hacer el famoso preprocesamiento. Entonces, por ejemplo, yo le quito de mi dataset, voy a agregar acá arriba una celda de código para mostrar el data.gear de nuevo, y así quedan las columnas CD. La columna ID no me sirve de nada, y la columna especies es la que yo voy a predecir. Entonces, para mis datos X de entrada yo no la necesito, se la saco, y después fíjense cómo me queda el dataset, que ahora tiene 150 filas por 4 columnas. ¿Sí? Acá tenemos una previsualización de los primeros 5 registros. También generamos lo mismo para la salida, que es el Y o el I. Y vamos a usar distintas herramientas de entrenamiento. Entonces, lo primero que vamos a usar es un K-Neighbors Classifier, ¿sí? Y le vamos a dar un parámetro que queremos 3, ¿sí? Porque son 3 casos. Y fíjense que lo que hago es, yo creo un modelo, no le pasé nada, creé el modelo, y después lo que hago es, lo entreno para los valores X e Y, y después hago una predicción. Bien. Con esos valores X y. Me da la I predicha, y después lo que hago es comparar la precisión entre la I real y la I predicha. Obvio, ojo, que esto no es lo que les conté antes de dividir el segmento entre los que son, digamos, ahora lo voy a mostrar también, pero entre un conjunto de entrenamiento, uno de testing y uno de validación. Acá estoy usando todo para entrenar, todo para... Bien. Digamos, se está haciendo como si fuera una especie de cross-validation, pero digamos, esta no es una buena técnica, digamos, simplemente la muestro porque la idea es entender la filosofía, por ejemplo, de lo que es scikit-learn. En este caso, por ejemplo, fíjense que el valor que me dio es 0,96. Ahora vamos a probar, digamos, con distintos valores de K. ¿Se acuerdan que acá lo pusimos con K igual a 3? Entonces, ¿qué pasa con distintos valores de K? Fíjense que para valores de 3 y 4, el algoritmo me da una precisión de 0,96. ¿Se ve? Sí. Ahora, si yo aumento la cantidad de casos, en algunos casos me da un poquito más de precisión. ¿Sí? Entonces, esto es un gráfico que me muestra cuál es el valor de la accuracy en función de la cantidad de K, o sea, que es uno de los parámetros del algoritmo, digamos, que tengo que ajustar. Esto es lo que se llama un hiperparámetro. Tenemos que hacer el ajuste del valor de K para que sea lo mejor posible. Bien. ¿Ok? Hay algoritmos que tienen pocos hiperparámetros, hay algoritmos que... Una preguntita, disculpe, te interrumpe. Ahí entonces sí, me convendría ir con un K de 15, por ejemplo, digamos. Por ejemplo, pero a lo mejor el K de 15 hace que tu algoritmo, en vez de tardar 30 segundos, tarde 15 minutos. Claro. Entonces también dependerá de eso. Bien. Otra de las cosas que suele suceder es todos los algoritmos suelen ser lentos a la hora de entrenamiento, pero ser un poco más eficientes a la hora de la estimación o a la hora de la predicción. Claro. ¿Ok? Otra técnica que podemos usar es Logistic Regression, la regresión logística. Fíjese que acá estamos usando la regresión logística con un objetivo de clasificación. ¿Ok? Es como que vamos a poner en 3 niveles diferentes el valor, pero en el fondo, digamos, va a haber un valor matemático que le va a asignar a cada uno de esos valores o setosa o versicolor o no me acuerdo del otro nombre, pero fíjese que no es lo mismo. Creo el modelo, hago un fit, o sea, entreno mi modelo con los datos XY y después con los datos X hago la predicción. Claramente acá ustedes deberían tener un X de training, un X de testing, un X de validación. ¿Sí? Acá yo estoy haciendo esto para que se entienda la filosofía. Hago el fit y con el fit ya tengo el modelo entrenado y puedo hacer la predicción. Obviamente este modelo entrenado se puede grabar también, ¿no? Y lo que esté ahí, de nuevo, analizando la predicción. Y fíjense que este me da 0,97. ¿Ok? Vamos ahora a entrenar un modelo de un árbol.
me dio la precisión de 1. Fíjense que acá lo que hice es un árbol de clasificación. ¿Sí? Acá vamos a dibujar el arbolito que está acá. Eso es parecido. Sí, pero lo vamos a hacer un poquito más lindo. Acá lo que está haciendo es mandándolo a un archivo PDF, que va a llamarse Iris PDF, pues se llama Render Iris PDF, se usa esta librería, Graphics. ¿Sí? Yo lo voy a generar nada más, ven, ahí me generó Iris PDF. Si yo voy a la carpeta, debería tener acá el Iris PDF, dejar de abrirlo. Hermoso. Y acá tengo el arbolito, ¿sí? Pero voy a mostrarlo de una manera más bonita. Bien. Sí, tengo acá otra forma de mostrar el árbol de una manera más linda. ¿Sí? Bien. Fíjense que el color verde, violeta, naranja tiene que ver con qué clase es. Claro. ¿Ok? Bien. Acá le mostré distintos algoritmos que se pueden aplicar y lo que es el concepto de hiperparámetro. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ir a otro ejemplito porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y vamos a usar lo que se llama XGBoost, que es uno de los algoritmos que vino ganando todas las competencias de Kaggle en los últimos años, hasta hace 4 o 5 años más o menos, que cuando apareció revolucionó. Entonces vamos a usar la interfaz, porque XGBoost tiene una interfaz muy Python y tiene una interfaz muy parecida a Scikit-learn. Vamos a usar la misma parecida a Scikit-learn. Acá lo estamos, a ver si funciona. El STech2, que es el que instalamos hace un rato. Ahí lo está activando, ahí está cargando las librerías, perfecto. Acá estoy cargando los datasets que vienen dentro, por ejemplo, de, digamos, el Scikit-learn, en lugar de tomarlo desde un archivo. ¿Sí? Y acá estoy haciendo la división en training y testing. ¿Se ve? Estoy partiendo los segmentos. Los podría mostrar, pero como es largo, digamos, vamos a hacer uno nada más que para que ustedes vean. X es punto ahí. Este es, perdón, esto es NumPy, me olvidé. ¿Sí? Es un array. ¿Se ve? Es totalmente diferente al de train. ¿Se ve? Eso que te pareció es por el Git, el copilot, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exactamente. Sí, me agrega cosas y me ayuda a... Sí. Activado el copilot. Bien. Voy a borrar esta celda porque me molesta para ver. Fíjense acá lo mismo. Acá creo un clasificador XGBoost. ¿Ok? Y lo que hago es entrenarlo con los dos conjuntos, con el de entrenamiento nada más. ¿Se ve? No con el de testing. Y acá voy a hacer la predicción con los datos de testing. Bien. Los de testing no los uso para entrenar. Bien. ¿Se ve? Sí. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es clasificar mis datos que me hizo la predicción recién y voy a compararlos con mis datos de testing. Bien. A ver si son los mismos. ¿Sí? Entonces, me clasificó perfectamente. ¿Ok? El algoritmo tiene otros parámetros, como por ejemplo la cantidad de profundidad máxima de los árboles, digamos, estos son márgenes de aprendizaje, el ETA, cómo evalúa las clases, cantidad de clases que yo tengo que estimar, cantidad de rounds, digamos, cantidad de ejecuciones que tiene que hacer. Entonces, esto, cuando los algoritmos necesitan clasificar cosas más complejas, que no este dataset de juguete, claro, necesitamos generar parámetros específicos. Y después otra de las cosas es, muchas veces conviene cargar los datos en un formato interno que se llama de matrix,
porque el algoritmo, digamos, está optimizado para trabajar con The Matrix y no pasarle directamente los NumPy arrays. Y entonces vuelvo a hacer esto, que le pifié acá, hice esto. Y ¿sí? Se ve, acá está haciendo las predicciones. Ven que no dan 0, 1, 0, sino que dan números que uno puede decir, esto va a ser un 1, esto va a ser un 0, esto va a ser un 0. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza el resultado, ¿sí? La predicción, digamos, en general es muy buena. Y esto, por ejemplo, acá, si yo guardo esto, lo que va a suceder es que me va a guardar el modelo del árbol y yo después lo puedo cargar y utilizar sin volverlo a entrenar. Claro. ¿Ok? Sí, señor. Bien, acá hace las predicciones y vamos a calcular la precisión, que da 1, y lo que vamos a hacer acá es visualizarlo, pero la diferencia entre el árbol de antes y el árbol de ahora, si ustedes se fijan, nosotros pusimos que la profundidad fuera 3. ¿Sí? Entonces, creo árboles y no creo un solo árbol, creo múltiples árboles. Por eso acá digo, bueno, ok, este es el árbol 1, pero si yo quiero ver el árbol 2, ahí me está mostrando el segundo árbol. Bien. ¿Qué hizo? Creó múltiples árboles para poder hacer la clasificación, no uno solo. Bien. ¿Ok? Entonces, esto permite que con algoritmos más simples pueda clasificar mejor. Y otra de las cosas que tiene acá es que me muestra la importancia de cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, el ancho de la cepa es uno de los que más se utilizó en los árboles, en 91 casos. ¿Está bien? Muy bueno. Bien, entonces, el ETGBoost es uno de los algoritmos que más, digamos, más se utilizó. Les voy a mostrar esto, que lo voy a ejecutar rápidamente. Lo que está haciendo acá, vamos a ver si funciona con STech2, así les queda a ustedes. Bueno, lo que voy a hacer es ejecutarlo directamente, no hay más. Bien, ¿qué es lo que hay acá? Por un lado, si ustedes se fijan en scikit-learn, yo estoy usando los datasets. Esto que está acá es Principal Component Analysis. Ahora vamos a ver qué es. Pero lo que estoy haciendo es utilizando varios elementos. Esto, ¿se acuerdan cuando yo decía uno tiene que escalar los valores de acuerdo al algoritmo? Por ejemplo, las redes neurales, si usan función de transferencia sigmoidea, conviene que estén entre 0 y 1. Entonces, este estándar scaler es un escalador específico y lo que hace después es escalar los valores, ¿sí? Y acá ven acá el scaler. Bien. ¿Okay? Y acá lo que hay es lo que llama un pipeline, que significa yo agarro un elemento, lo paso primero por el scaler, después lo paso por el PCA y después le hago la logistic regression. ¿Ok? Bien. Entonces creo ese pipe y lo que tengo que decirle que es que ejecuta acá, que lo ven ahí arriba, que ejecuta acá, que es el PCA, y este logistic regression, ¿cuál es? Entonces definí las tres funciones y lo que hacemos es pasar los datos de uno al otro. Y después, por ejemplo, cargo el dataset digits, que está acá, les voy a mostrar uno de los digits, que es uno de los valores, ¿sí? Van a ver que esto es una imagen, ¿se ve? Claro. Este es un número, ¿está bien? Que es el número 3. Bien. ¿Está bien? Entonces, tiene este componente de vector y tiene en total esta cantidad de ocurrencias donde cada una tiene 8 por 8, 64 valores. ¿Qué hace después el algoritmo del ejemplo acá? Lo que hacen es, bueno, lo procesa para que funcione y después hace lo que llama un grid search, ¿sí? Con cross validation. ¿Qué es lo que hace? Va a decir, ok, yo quiero que me pruebes usar 5 componentes
15 componentes, 30 componentes, 45 componentes y 60 componentes. Y que apliques Logistic con estos valores. 4 valores diferentes, ¿sí? Entre -4 y 7. Perdón, entre -4 y 4, 7. Entonces, lo que hace esto es hacer una prueba, ¿sí? Y me calcula, digamos, esos valores. Igual es rápido esto. Está acá aplicando los 3 algoritmos esos que vimos antes a los 3 elementos, a los mismos elementos con distintos valores de PCA y Logistic, que son estos parámetros que habíamos visto acá arriba, ¿no? O sea, le ponemos distintos valores a este y distintos valores a Logistic, ¿sí? Entonces, para eso se necesita hacer esta nomenclatura que dice al algoritmo de PCA cambiarle el valor del hiperparámetro NComponents, al algoritmo Logistic de ese pipe cambiarle el valor de C, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que, por ejemplo, nos genera este espectro. Fíjense que acá habla de la varianza y acá habla de la precisión en la clasificación. Claramente, si yo tengo un algoritmo que necesito que tenga pocos componentes para que funcione rápido, no hay mucha mejora pasado este codo que está acá. Claro. Entonces, que yo use 15 o que use 30 no me mejora prácticamente la precisión, me da cerca de 0,90. Claro. O usar entre 30 y 60 prácticamente no mejoré nada. Claro. Entonces, uno tiene que tomar la decisión de, por ejemplo, usar solamente 15 o 20 componentes que le va a dar una cierta precisión en el algoritmo. Bien. ¿Ok? Bien, y tengo la última demo. Tengo 2 más, pero vamos a ver si lo hacemos rapidito. Esto es el caso de Boston. O sea, es un caso de, digamos, tengo propiedades y lo que quiero es predecir el valor de promedio de precio de la propiedad en base a la tasa de criminalidad, la proporción del terreno, la cantidad de cuartos por vivienda, la cantidad de que están ocupadas antes de... Bueno, distintos parámetros y hacer lo que llama una regresión, en este caso, en lugar de hacer una clasificación. Y acá lo mismo, cargo los datos, fíjense que estos son datasets que vienen adentro de las librerías, porque en realidad son datasets para jugar, digamos, para entender los conceptos de los algoritmos. ¿Ven? Ahí están las columnas que tiene el dataset, tiene 506 filas por 13 columnas, ahí van a ver los nombres de las cabezas, acá tienen la descripción del dataset, esa propiedad test me da esto que está acá. Después tengo acá la posibilidad de, por ejemplo, cargarlo en un data frame y puedo verlo con pandas, que es mucho más cómodo. Puedo decir que el target es la columna price, ¿sí? Y se lo agrego al dataset. Ven, ahí tengo la columna agregada al dataset, que antes no la tenía acá arriba. Y puedo calcular, mostrarme qué tienen las columnas. Fíjense que no tiene valores nulos. ¿Se ve que no hay valores nulos ahí? Sí. Y puedo calcular perfectamente todos esos valores. Entonces puedo aplicar de nuevo XGBoost. Voy a hacerlo muy rápidamente porque no aporta mucho valor. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es entrenando, ¿sí? Y fíjense que tengo, de nuevo, separar entre entrenamiento y testing. Y acá lo que hago es usar el regreso en vez del clasificador con una cierta cantidad de parámetros. Estos son los famosos hiperparámetros que nosotros podemos ajustar, y hay muchos más. Lo entreno, ahí está el fit, igual que antes. Y después de entrenado puedo hacer una predicción que la dejo en las variables spread. Fíjense que acá estoy usando el otro conjunto, no el de entrenamiento, y calcular el error que me dio. ¿Sí? En este caso estoy calculando el error medio, ¿está bien? Y acá hice un cross validation. Acá ven los distintos errores que se pueden calcular y me da un resultado. Acá
tienen la posibilidad de trabajar, digamos, ¿ven? Distintas propiedades del dataset para traer los últimos, los primeros. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar esto rápidamente. ¿Sí? Acá ven, tienen otra vez el dibujito del famoso árbol, en este caso con algo más complicado. Yo voy a ejecutar esto 2 veces porque el Visual Studio Code tiene un bug que a veces las imágenes no salen bien. Y acá ven que tienen otro dibujo de la importancia de cada una de las columnas de ese dataset. Y acá tienen el famoso arbolito y obviamente tienen un montón de arbolitos, ¿sí? Yo voy a seguir ejecutando esto rápidamente porque me interesa que vean alguna idea. Bueno, y acá tienen el mismo dataset, ¿sí? Tomado diferente, pero lo que quiero mostrarles es, ok, yo acá estoy viendo cómo varían cada uno de esos datos de entrada. Entonces tengo algunos que varían mucho, otros que no varían absolutamente nada y no me aportan valor. Acá tengo los diagramas. Entonces yo puedo tomar la decisión de no incorporar alguna de estas medidas dentro del dataset. Acá tengo una matriz donde me muestra la correlación y la importancia. Acá tengo otros gráficos de, digamos, de análisis de datos de esas variables. Y entonces yo puedo hacer una selección de algunas de esas variables. Lo que estoy mostrando acá en esta última parte de esto es que tengo otros elementos donde puedo mostrar con regresión lineal, digamos, otros algoritmos, o puedo usar máquinas de soporte vectorial, ¿sí? Y me da un error similar, o puedo usar un árbol de decisión, en este caso, y me da otro valor distinto de error, o puedo utilizar, digamos, los vecinos para decir, ok, voy a estar más o menos dentro de esos valores, o puedo usar el gradient boosting regressor y también voy a tener otros valores de error. Son distintos algoritmos aplicados sobre los mismos conjuntos de datos. Cada algoritmo tiene sus hiperparámetros, pero en el fondo, digamos, lo que estoy haciendo, fíjense que acá lo único que estoy haciendo es evaluando el error, ¿no? Estoy haciendo un cross validation score, no estoy entrenándolo, ¿sí? Claro. ¿Se ve? Y no estoy haciendo el entrenamiento y después la predicción. Bien, y el último que se los voy a mostrar también rapidito es en los random forest, que es el que mostró la vez pasada. Un random forest es un bosque en lugar de tener un dataset, pero este dataset tiene algo de particular, por eso quería mostrárselos, y es lo siguiente. Este es un dataset, fíjense que este dataset lo trae Seaborn, que es una librería gráfica, y está a propósito con columnas que no tienen datos. ¿Se ve acá? Sí. NaN significa not a number. Entonces tengo casos donde tengo not a number, tengo casos en donde tengo valores. Fíjense que acá el not null en este caso son 344, pero acá yo tengo al menos casos donde tengo nulos. Entonces esto hay que corregirlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber cuántos nulos tengo para cada columna. Puedo, por ejemplo, utilizar lo que llamo un simple inputter, ¿sí? Y le digo, ok, perfecto. Si no tenés el dato, porque tenés un not a number, calcula el promedio y va a asignarle el promedio. Bien. Entonces, con este simple inputter, ¿qué es lo que hago? Primero lo entreno sobre la columna y después uso el inputter para transformar los datos de esa columna y me queda la columna transformada con tenía valores nulos, ahora tengo el promedio de la columna. Bien. ¿Se ve? Sí. Estas son técnicas, ¿sí? Hay otros casos como por ejemplo acá, elimino una columna que no necesito, ¿sí? Chequeo, bueno, después que no haya errores, ahora no tengo más problemas y ahora obviamente puedo hacer manejo, digamos, y otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, es tengo datos que es hombre-mujer, entonces puedo ponerle 0 y 1, pero tengo otros casos donde tengo las clases del pingüino, entonces
no me sirve, digamos, ponerle eso, entonces utilizo otra transformación que es un one hot encoder, que lo que me permite a mí es decir, ok, perfecto, ¿sí? En lugar de tener el nombre del pingüino, ven que acá está la Ujú. especie de, bueno, entonces yo le puedo poner 0 o 1, ven, Bien. ahí le dijo, esta es 1, no es Dream y no es Viscoe. Ujú. ¿Eso por qué? Porque hay algoritmos que es mucho mejor entrenar con 0 y 1 para hacer la predicción. Bueno, y acá de nuevo creo un Random Forest Classifier, hago el entrenamiento y después calculo la predicción. ¿Sí? Y obviamente lo que yo hice acá fue dibujar el arbolito. Ven que acá está un poquito más profundo el árbol Ujú. y estoy mostrando el árbol 0, pero también podría mostrar el árbol 1, que es diferente. ¿Se ve? Es totalmente diferente ese Ujú. árbol. Entonces, los algoritmos trabajan de distinta manera, tienen distintos hiperparámetros. Yo les voy a dejar todas estos ejemplos y fíjense que utilizamos el entorno que creamos al comienzo de Python. Bien. Bueno, con eso creo que estamos algo pasaditos, pero Estuvo muy, muy, tienen donde va a estar para poder bajar. sí, sí, muy bueno. Algunos seguramente se han bajado por el horario. Yo te quiero agradecer, Mariano, está excelente. Si bien es muchísimo lo que se mostró, con el video uno puede rebobinar, revisar básicamente los ejemplos que mostraste. Era lo que primero nos mostraste en la presentación de las cosas que se podían hacer, ¿no? Exacto. Así que es mostrar en la práctica lo que hablaste al principio, ¿no? Sí, la idea es tener un pantallazo de todo de varios modelos, varias ideas, Claro. varios algoritmos y ver que, digamos, si usan scikit-learn es relativamente simple y obviamente después tienen librerías que tienen sus propias interfaces de programación. Claro. Bueno, yo diría que como se está haciendo tan largo, cualquier cosa, preguntas y cosas las hacemos por el grupo. No Así hay que problema. vamos cortando ya la presentación. Te agradezco nuevamente, Mariano. Estuvo excelente. Un gusto realmente que nos puedas brindar este tipo de presentación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, nos estamos viendo. Gracias a todos. Ya vamos Mu- deteniendo acá el, el video. Chau, chau. Hasta Muchas luego. gracias, Mariano. Hasta Muy Hasta luego. gentil. luego. Chao. Chau, chau.